Wow, ¿Qué tal? Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado un poquito sí, sí. contactar. Es que el tema se lo trae, Fernando. A lo mejor ha sido una interferencia. Lo que vamos a hablar ahora sobre entidades es de forma genérica, ¿vale? Porque muchas veces, como sanador y otros sanadores, tienen experiencias algo diferentes con las entidades, ¿de acuerdo? Entidades parásitas, hablamos. Es una, es una jungla, ¿vale? Y tampoco hay que tener miedo de que estemos parasitados, ¿vale? Parasitado significa tener en nuestro campo áurico muchas larvas como si fueran una especie de babosas, ¿vale? Babosas, hay infinidad de especies. Desde las más conocidas son las serpientes, las babosas, que se aposentan, digamos así, o se ponen cerca de nosotros en su campo áurico y la vamos localizando a través de sanación por arquetipos, que es la que yo practico, o imposición de manos también. La localizamos en la parte emocional. Es lo que más nutrientes tiene para ellas. Todo lo que generemos de emociones, ellos lo absorben. Pero casi siempre, o siempre podríamos decir, son emociones pesadas, tristezas, eh, rabia, envidia, todas esas emociones tan que no son nuestras, son nuestras, pero las tendríamos que controlar o disolver. En esta vida no se puede estar con esas emociones que nos pueden amargar la vida, estar enfadado, estar triste en prolongada de tiempo puede ocasionar que entremos en una espiral de depresión. Pero todas esas energías son las que se alimentan estas entidades parásitas, ¿vale? Eh, ¿Qué podríamos decir? Intentan generar esas emociones como si fuéramos pilas para poder seguir nutriéndose de ellas. Pero lo fantástico del ser humano es que cambiamos de emociones constantemente en un día. Entonces, si sabemos que estamos llenos de estos parásitos o que estamos emocionalmente mal, podemos cambiar sintonizar con algo positivo para generar una especie de escudo, una especie de protección ante esos parásitos o larvas, etcétera. Algunas veces se presentan en sanación de diferentes formas. Pueden aparecer en arañas, pueden aparecer en arañas. Algunas veces cuando se ven ojos, también puede ser. Algunas veces cuando cerramos los ojos y vemos ojos, hay distintos orígenes, ¿vale? Para poder entender todo esto, podemos ver que se puede presentar como ojos y podríamos tener un origen humano y otro origen que no es humano. Las larvas, como sabéis, no son humanas, pero están en una esfera energética que sí pueden interaccionar con nosotros. ¿De acuerdo? Esa interacción, pues somos su plato principal, porque al generar esas emociones pesadas, se alimentan de nosotros. Eso cuando no son conscientes. Y luego ya no hablaríamos de entidades no conscientes, digamos que son una especie de animales, ¿vale? O insectos. Y luego pasaríamos a otros seres parásitos que ya son con más consciencia, ¿no? Que vienen a alimentarse. Todos necesitan alimentarse. Entonces se aposentan en nosotros de diferentes maneras. Si hablamos de entidades más o seres espirituales bajos que se pueden eh, aposentar en nosotros, en nuestro campo emocional y mental, y ya seríamos como una especie de títeres para ellos. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Un ser espiritual bajo que haya pasado por esta vida y se haya enganchado a las drogas, por ejemplo, ¿vale?
Las drogas, no solamente de drogas duras, sino también de, imagínate, del tabaco, el tabaco, por ejemplo. Cuando alguien está muy enganchado al tabaco, yo miraría si hay algún ser espiritual bajito que le esté empujando a fumar, por ejemplo. Tanto de fumar como otras, como el azúcar también, podríamos mirar. Siempre hablo de forma general. Para saber si hay algo detrás o algo aposentado en uno, hay que verlo de forma individual, ¿vale? Para encontrar el origen. Eh, es interesante que muchos seres espirituales que han trascendido en niveles bajos se alimentan de otros seres vivos para tener esa sensación. Cuando uno se droga, por ejemplo, imagínate que se droga con, eh, no sé, cocaína. Cuando se toma la cocaína, esa sensación física y emocional, eso lo absorbe el ser espiritual bajito que está pegado a él. ¿De acuerdo? Luego hablaríamos de otra escala muchas veces lo denominamos demonios, ¿vale? El demonios es un ser más inteligente que el simple ser humano que ha trascendido, está bajo astral y está chupando, porque este se mete e intenta corromper, pero es muy inteligente. En algunas ocasiones, me di cuenta en una ocasión que ese demonio, entre comillas, eh, puede dividirse y puede interaccionar en distintas partes de sí mismo en diferentes situaciones. Por ejemplo, encontré en una ocasión a un ser así que se alimentaba de las emociones y de las situaciones de las parejas. Él se dividía y se alimentaba de esas emisiones corrompidas que, que tenían esas parejas. Y para poder interactuar con él, tuvimos que unir todas las piezas, todos los yoes suyos, unirlos para poder deshacerse de él, digamos así. ¿De acuerdo? Preguntas. ¿Qué te gustaría preguntar sobre este tema tan apasionante? Wow, la verdad que sí, que es muy, muy, muy interesante. Me gustaría preguntar, por ejemplo, cómo una persona puede darse cuenta de que tiene alguna cosita por ahí pega. Bueno, hablo de la forma de individual, ¿no? Y como Sí, los andores creemos que podemos identificar que tenemos algo pegado a nosotros y que nos está manipulando en ese sentido. Cuando a una persona le van bien las cosas a todos los niveles, pero se siente raro, se siente triste, como si no hubiera encontrado algo alicientes, eh, que no llega a depresión, pero que está triste, pero todas las cosas le van bien. Por ejemplo, ese es un síntoma, ¿vale? Un síntoma de que tiene algo ahí. Mm, Otro de los síntomas es estar enfadado constantemente. Una persona que no está bien, que está alegre y etcétera, y encuentra que empieza a estar triste, empieza a tener interacciones con pensamientos disonantes, es decir, pensamiento de suicidio, o a lo mejor muchas veces se confunde con voces en la cabeza, ¿sabes? Cuando alguien está y que te incitan a algo. Eh, Habría, como te he dicho, siempre digo, tenemos que ver el caso porque todos los casos no son los mismos, ¿vale? Pero hay un patrón en que hay voces en la cabeza, incluso discusiones con uno mismo, algo que no es normal en un ser humano normal, ¿no? Cuando vemos esas pistas podemos indagar que puede tener una interferencia externa de otros planos, ¿vale? Pero como te he dicho, cada caso es diferente. Puede haber un origen físico y un origen del mundo sutil, una interacción, ¿de acuerdo? También
cuando he oído otros demonios como los súcubos, los íncubos, que dicen cada uno, eh, para mí es solamente una raza. Una raza, eh, pongamos que es un demonio, ¿vale? Un demonio con conciencia, sabiendo lo que hace, nutriéndose de las emociones y de la sexualidad, en este caso, de la víctima, que es cualquier ser humano, porque es solamente una raza y no hay íncubos y súcubos. Es decir, solamente es una raza. Se adaptan a la energía del masculino o femenino de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, interactúan de forma sigilosa y poco a poco. ¿De acuerdo? Eh, Se van metiendo en la vida de la persona, en la sexualidad, poco a poco, a nivel de duermevelas. Cuando estamos en el duermevelas, que no podemos, estamos como dormidos, pero todavía consciente, empezamos a sentir unas sensaciones, ¿vale? Y tocan nuestra fibra sexual. Al tocar nuestra fibra sexual se alimentan de esa energía, la energía sexual de la persona. Puede ser bastante invasiva, ¿vale? Las presencias eh, que, como te he dicho, no las llamaría sucubo o incubo porque es solamente una raza, una raza. Entonces, van poco a poco. Para cortar de raíz, lo interesante es que uno, su casa es su castillo. Entonces, cuando de forma consciente podemos implantar en nuestro alrededor la luz, la energía, la luz, y también que nuestra casa es nuestro castillo, y podemos echarle a esa presencia. Normalmente el sanador puede ayudar a la persona a, a deshacerse de estas presencias. ¿De acuerdo? ¿A qué te refieres con invasiva, Fernando? Invasiva, porque van de forma sutil. Primero haciendo un poco de excitación a la persona y luego cuando tienen el campo libre, tú no lo has consentido, pero como estás en un duermevela, no es capaz de reaccionar. Buscan tener las defensas bajas para poder entrar en tu campo y hacerse Abusar. abusar, como si fuera una violación, pero a cámara lenta. Es decir, paso a paso van tomando más posesión de, de ti, de mí. Y hay muchas mofas de eso. Yo he visto mofas y tendríamos que ponernos en la piel de la persona que está sufriendo esos ataques. Definitivamente es un ataque. ¿Y Fernando, una persona puede ser un incubo de eso? No A lo mejor entiendo, pero una una persona. No, lo que puede es confundirse con esa energía, esa entidad. Puede confundirse cuando hay viajeros astrales que se meten también en en las camas ajenas. ¿De acuerdo? Un viajero astral consciente puede entrar en una casa y meterse en la relación o nutrirse o de la energía también de la persona que es su objetivo. ¿Vale? Por eso te estoy diciendo que hay muchos orígenes vemos solamente lo que pasa, pero por detrás, en el mundo sutil, podemos observar si es una entidad, un demonio, digamos así, entre comillas, o, o un viajero, por ejemplo, viajero que ha interrumpido en la vida íntima de otra persona. Por ejemplo, antes, como te he dicho, con las entidades que no son conscientes, que son tipo insecto, animal, etcétera, babosas, por ejemplo, nosotros lo encontrábamos en el campo emocional de la persona, ¿vale? Hay cuatro campos principales y hay más campos energéticos alrededor de la persona. Y nosotros lo que hacíamos era tocarlos con las manitas, poder tocar esas babosas, ¿vale? Con las manos energéticas, ¿de acuerdo? Siempre tenían un poco de la piel espesa, un poco como
¿cómo te diría? Gelatinosa. Y el sucubo, incubo, esta especie, cuando se le toca también tiene esa sensación. He hablado con algunas víctimas, digamos así, y cuando pudo tocar a esta entidad, a este ser, pudo notar cómo su piel, digamos así, era áspera, bastante áspera. O sea que imagínate que llega un momento en que puedes tocarlo, ¿vale? Qué fuerte, ¿no? Pues sí. Y lo normal es que también hay otra forma de intrusión en esta vida que se puede denominar como espíritu vengativo, ¿vale? Vamos a llamarle así, por llamarle de alguna manera. Y es cuando una persona a nivel emocional, por ejemplo, a nivel de pareja, no consigue pareja. Siempre se está, se está perdiendo, las parejas se pierden, o, o a nivel laboral también ocurre que no consigue mantenerse en el trabajo, no le sale, etcétera. Es como un bucle, siempre aparece. Entonces, ahí, en este caso, cuando aparece un espíritu vengador, digamos así, podemos ver que esa entidad, ese ser, ha tenido vínculos con la persona, ¿vale? Y es el que está metiéndole palos en las ruedas para que no consiga eso. Una forma de venganza, ¿de acuerdo? Ujú. Venganza porque ha habido vínculos en otras existencias. Yo lo explicaba en mi libro la- eh, que escribí, El Guardián Planetario, en el que explicaba de esta manera. Imagínate, en una época distante, tú has tenido una confrontación con otro ser humano. Le mataste por X motivos. Entonces, ese ser tiene recuerdos de ti, ¿de acuerdo? Y cuando vuelves a la rueda de la vida y vuelves a renacer aquí, en este plano, mandas una especie de señal en la que ese ser al que mataste, ese ser humano al que mataste, ha quedado por odio y rencor en este plano, ¿vale? Entonces, esa onda expansiva de tu renacer es como una señal como un faro, ¿de acuerdo? Y ocurre que lo ve y se acerca a ti. Tú ya no eres la misma, pero tu energía es reconocible. Entonces se acerca a ti y te va a ir saboteando durante toda tu existencia presente, a diferentes niveles. Pero no nos quedamos en ese ser vengativo de otra vida, sino que también podemos hablar de entidades que han estado esperando también a que tú vuelvas a renacer para estar a tu lado, porque ellos están apegados a la tierra. Entonces, cuando tú renaces, como te he dicho, eres un faro y lanzas una onda donde esas entidades se acercan. Me ocurrió a raíz de esta historia, a raíz de varias experiencias. Una de ellas era una regresión, por ejemplo, donde el chico, en un pasado remoto, parecía que iba corriendo por un pueblo y estaba enajenado. Estaba corriendo como si estuviera drogado, ¿vale? Pero no estaba drogado, tenía una presencia que le estaba dominando, ¿de acuerdo? Y en esa época, él eh, se suicidó, ¿vale? En el sentido de que se tiró por un barranco y terminó su existencia. Cuando volvemos a ver lo que está ocurriendo, descubrimos que esa presencia todavía estaba con él, aquí en la hora, ¿de acuerdo? Y en ese momento podemos trabajar para disolverla, porque le estaba ocurriendo algo parecido a lo que le estaba ocurriendo en esa época, ¿vale? Esa enajenación, esa desorientación, esa pérdida de tiempo y espacio,
era lo que estaba nutriendo a esta entidad. Y lo que hicimos fue deshacerse. Y porque en otras ocasiones ocurre algo diferente. También no diríamos que es una entidad, un ser que quiere venganza, sino un ser que necesita tener poder, ¿vale? Y cuando tú falleces, en esa época, vuelves a renacer y esa entidad vuelve a ti porque tiene un pacto contigo. Entonces, empieza a hablarte para que tengas, ¿quieres poder? ¿Quieres tener poder sobre los demás? ¿Quieres? ¿Y por qué no? Uno acepta eso. Entonces, las cosas le van bien, pero al mismo tiempo que le van bien, la presencia, digamos, oscura, que quiere seguir nutriéndose, hay un intercambio. Que al ¿Eso es para final, el el que diablo? el pacto con el diablo, si quieres, puede ser, sí. Si quieres, Pues puede ser. Podemos llamarlo así, un pacto. Normalmente lo que hacemos es, eres una persona diferente y no quieres volver a ese pacto. Lo que hacemos es obligar a esa presencia, a ese ser o demonio, lo que tú quieras llamarle, eh, que te devuelva tus contratos. Todos los contratos que tenga, te los tiene que devolver. ¿Por qué? Porque lo que firmaste fue en el pasado, en otra existencia. Y ahora mismo, conscientemente, no quieres eso. Porque siempre se pierde siempre el humano pierde con esos pactos. Pierde algo de sí mismo. Entonces, uno no puede aceptar, tiene que aprender de las situaciones. Y viene gente con esas situaciones y se les ayuda para poder sobrepasarlas, cortar con todo esto. ¿Me entiendes? sí, sí, sí. Pregunta, Qué ¿qué te gustaría interesante. saber de todo este mundo? Bueno, como todos sabéis, yo me identifico pues con la persona que está ahí detrás de la pantalla, que todas estas cositas pues como que le vienen nuevas y lo que se quiere es saber informar sencillas, ¿no? O sea, Mm. las preguntas que son mías no, que son mías se pueden identificar perfectamente pues con personas del pueblo ya, ¿no? Digamos, que no son terapeutas ni nada, sino que viven. Y no sé por qué se me ha pasado de preguntarte que lo que es por ejemplo, la brujería, ¿cómo se dice? Brujería negra, Brujería, sí, brujería negra, sí. la brujería negra, lo que son las maldiciones y todas esas cosas, que tiene alguna relación con las entidades. Es como una persona ha hecho a otro, un bicho a alguien, digamos. Bueno, se puede hacer pactos con espíritus para que te ayuden a sabotear una relación, por ejemplo. Eh, Como te he dicho, el espíritu al que tú vas a hacer el pacto para que dañe a un tercero, ocurre que ese espíritu necesita algo. Y normalmente eh, los brujos y brujas utilizan lo que le gusta al espíritu. Por ejemplo, el tabaco, fumar, ¿vale? Se le enciende un cigarrillo, él lo puede absorber, nutrirse nutrirse a través de ese cigarrillo, imagínate. También pueden ser dulces, sangre animal, por ejemplo, también. Entonces, con todo eso se hace un pacto. Yo te alimento y tú me ayudas a sabotear una relación. Cuando alguien quiere amarrar a alguien o dañar a alguien, una de las posibilidades es mandarle una entidad, un egregor, pues se puede crear un egregor, o mandarle un espíritu que tengas ahí, ¿sabes? Entonces, hay muchas formas de trabajar con espíritus para dañar a otro, pero siempre el brujo pacta con el espíritu. ¿Y También cómo puedes defender? someter, puedes someter a un espíritu que en principio
es neutral, pero le puede obligar a que realice también fechorías. ¿Y cómo nos defendemos de todo esto, Fernando? ¿Cómo podemos hacer para defendernos? Complicado defenderse, complicado defenderse. Pero cuando una persona no tiene cómo defenderse, no entiende lo que ocurre, podemos ayudarle, pues tiene que pedir ayuda. Depende de lo que te manden, ¿vale? Sí, te estoy hablando de un solo espíritu, pero pueden mandarte varios. ¿Vale? O un egregor. Un egregor es una creación mental, ¿de acuerdo? Una creación mental que con intenciones oscuras, malas, para que trabaje en saboteo, sabotear o dañar a la persona, a terceras personas. ¿Vale? Se me había olvidado que también hay el origen de las entidades, pueden ser, ahí ya entramos en, en razas extraterrestres, ¿vale? Pero ahí no vamos a entrar. Vamos a entrar en creaciones humanas. El ser humano también puede crear entidades. Un mago oscuro, por ejemplo, puede crear egregores, entidades. Y nosotros, cada uno de nosotros también podemos crear una entidad. Por ejemplo, una persona que es obsesiva, con obsesiones, crea una forma en su campo energético que, creando en bucle esas sensaciones, esos pensamientos en bucle, puede crear en su campo emocional una, una creación, ¿vale? Una creación que en un momento dado puede independizarse de él y tener conciencia propia de su propia existencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más generemos emociones oscuras, por ejemplo, de depresión, de estar en bucle, creamos en nuestro campo energético un egregor, ¿vale? Es una creación mental, el egregor, mental y emocional. Entonces, cada uno podemos crear un egregor que en un momento dado puede independizarse y buscar cuando ya está mala persona, pero se va recuperando esas emociones en positivo, ya no puede alimentarse, ¿vale? Ese grego que has creado. Entonces, eh, va buscando, se independiza y va buscando alimento, va buscando otro ser humano que tenga esas cualidades, esa energía, esas sensaciones que necesita para seguir alimentándose, ¿vale? Claro, que lo que es la luz, lo que es la alegría, lo que es el baile, lo que es la música, lo que es reírse, lo que es disfrutar con lo que estás haciendo, todo eso de por sí tiene la fuerza suficiente como para disipar, ¿o no? Es un ¿Verdad? antídoto. La energía positiva, digamos así, la energía del pensamiento positivo, la vibración energética de uno mismo que permanentemente crea en dulzura, crea en energía de luz, por ejemplo, ¿no? Luz, crea un escudo, un antídoto contra esas entidades, que ya no se pueden alimentar de lo que se alimentan, desde el mal rollo, sentimiento de mal rollo, de sexualidad, también puede ser errónea, todo eso se soluciona con una vibración alta, con un sentimiento de alegría, de, de dicha, por ejemplo, y también de neutralidad, es decir, estamos bien con nosotros mismos, estamos tranquilos, sosegados, incluso podemos detectar esos ataques. O sea que consciente, cuando estamos despiertos es muy fácil de poder evitarlo, de poder... Pero ¿y si estamos durmiendo? ¿Qué hacemos? Cuando estamos durmiendo es complicado eso, se puede programar. Trabajamos en sanación con esfera de protección. Entonces,
puedes pedir una esfera de protección o una visualización que con simplemente nombrarla, quiero una esfera de protección para que me dure durante toda esta noche y que nada puede penetrar en ella, nada oscuro puede penetrar. Con solamente esa afirmación, no desde la angustia ni desde la preocupación, sino desde el corazón, por ejemplo, eso crea una vibración que protege tu, tu hogar o tu habitación, por ejemplo. Porque es importante conocer estas pequeñas técnicas para poder protegerse. Pero no hay que tener miedo, es lo importante. Lo que se transmite, hay que transmitir que no hay que tener miedo. Que el ser humano es, a lo largo del día, es subidas y bajadas. No estamos en una línea ascendente. Ojalá que desde el día, desde que empiezas, agradeces y te mantienes bien todo el día. Subimos y bajamos, ¿eh? Porque siempre hay momentos en que hay malas noticias o el estrés, o cuando conduces te cabreas con el de enfrente porque te ha hecho una jugarreta, por ejemplo, ahí ya pierdes el centro. Si pierdes el centro, vuélvelo a tener. Eres consciente, vuelve a tener tu centro para poder estar bien. ¿De acuerdo? Porque cuando pierdes el centro, puedes caer en manos de ajenas. Y como hemos dicho, eh, cuando podemos llegar a ser simplemente títeres de otros. Y no queremos eso, ¿no? Queremos tener la rienda de nuestra vida. Entonces, no solamente desde el exterior, sino desde el interior, intentar y conseguir ser equilibrio. El equilibrio emocional es importante. ¿Sabes? Pregunta. ¿Qué Yo te una noche interesa? me quedé dormida, me desperté con un sueño, después de un sueño lúcido, perdón, lúcido se Ujú. dice, después de un sueño lúcido y me desperté, bueno, había un ascensor, se abrió el ascensor y me salió un bicho más raro. Ujú. Me desperté sobresaltada con una impresión muy grande, pero me pasó durante una temporada dos veces casi seguidas, pero yo decía mi decreto preferido y de pronto todo se tranquilizaba, todo se calmaba, todo se disipaba, yo me calmaba y Ujú. todo volvía a ser paz y amor. Mi decreto era, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y me lo repetía 3 veces, me cerraba los ojos y me lo decía por dentro y poco a poco se me iba disipando todo. Ujú. Intentaron 2 veces conmigo, pero las 2 veces de la misma manera otra vez me quedé relajada y otra vez me volví a dormir. Eso es interesante, tener una pequeña oración que te centre en tu corazón. Cuando hay, entre comillas, ataques, porque lo que hacen es alimentarse e intentar manipular, cuando hay ataques, lo interesante es agarrarse, agarrarse y entrar en armonía. Lo tuyo es una oración, es muy bueno. Yo trabajo con esferas de elevación, esferas de protección, entre otras cosas, y está bien, es una forma de volver a tu centro, incluso no solamente en el sueño, sino en la vida diaria, cuando las cosas están movidas, encontrar ¿cómo te diría yo? Esa llave que encaja en el candado para poder entrar en tranquilidad. Cualquier cosa, ¿sabes? Eso nuestros telespectadores pueden escribirlas si quieren, tu oración, Sí, ¿sabes? si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Lo repite 3 veces en tu interior y es magia pura. Te hace un efecto que es magia pura. Si te lo repite, te lo interioriza con mucho amor, eso es lo principal.
Desde el mundo espiritual, cuando hay magia negra bastante pesada, trabajamos con arcángeles o seres de luz que nos puedan ayudar en esta labor para poder romper, porque uno que tenga más conciencia y vea que de alguna forma desde el plano material no puede, pues hay que pedir ayuda. Siempre hay que pedir ayuda. En este camino no vamos solos, siempre vamos acompañados. Entonces, yo lo hago, es decir, si yo me siento raro y digo, ya con malos rollos y nadie me ha atacado, sino que normalmente estoy bien, tranquilo, dicharachero, bien, pero empiezo a notar esas presencias, esa sensación, siempre puedo pedir ayuda a mis compañeros para que me echen un capote, ¿sabes? O, o desde el plano espiritual también puedo llamar ángeles, arcángeles, seres de luz, cualquier ser de luz que me acompaña, que me ayude en este proceso para disolver y apartar a esa presencia. Siempre que hay algo a nuestro alrededor, nos está llamando la atención. Es decir, nos quiere decir algo. Entonces, esa presencia que me han podido apartar, quiero que me la pongan enfrente de mí para poder ayudarla o saber de dónde viene. Y es circunstancial que viene a mí o si la ha mandado alguien. ¿Entiendes? Ujú. Siempre hay un porqué y un para qué de las presencias que hay. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en constelaciones chamánicas, cuando yo trabajo con constelaciones chamánicas, eh, vemos que las presencias oscuras, pongamos demonios, pongamos espíritus oscuros, son los que entre bambalinas mueven los hilos, ¿de acuerdo? Y es lo que falta en las constelaciones algunas veces. Están todos los representantes, pero falta uno o más de uno que está entre bambalinas, trabajando con los asistentes, ¿de acuerdo? Con el teatro. Falta una pieza. Y esa pieza es el mundo sutil, que maneja muchas veces los hilos. Por ejemplo, en una ocasión había una pareja en conflictos, había conflictos, y él se suicidó, ¿vale? Como venganza, ¿vale? Y estaba desde el mundo sutil manejando los hilos de sus hijos para que se pusieran en contra de la madre, ¿vale? Pero si yo me centro en el que se suicidó, en este hombre, encuentro que por detrás hay una presencia que le incitó a todo esto, ¿vale? Entonces, siempre falta del juego de la vida, de las constelaciones familiares, el punto chamánico, el punto del mundo sutil, que influye bastante en nuestras vidas, funcionan. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba estudiando eh, eh, sanación por arquetipos, un tipo específico, o Moama se llamaba, en la que nos mostraban que algunas entidades en el tiempo en que estaba nublado se posaban como un jinete, se posaban atrás de los seres humanos, ¿vale? Y lo que hacían eh, eran pelear, los humanos se peleaban entre sí. Y ellos estaban como cabalgando. Bueno, nosotros éramos jinetes, pero no, éramos caballos y ellos eran jinetes. Y se ponían por detrás de ellos, aquí atrás, y nos hacían pelear entre nosotros. Por ejemplo, la pelea lo que hacía era generar alimento para ellos. Como Es cierto, Fernando, que yo una vez escuché, no sé, yo quiero que tú me digas si eso es verdad o no, que muchas veces en los partidos de, o sea, en los estadios de fútbol y tal, Ujú, por lo alto, ujú.
escuché yo una vez en un vídeo que se ponían, como se hacía como egregor, de la furia de la gente, de la de estas, de la pasión de la gente, de la, no de los que son normales, a ver si me entiendes, sino de los que buscan pelea y eso cuando van a un campo de fútbol. Sí, Con tantísima gente se unta todo arriba y se forma como si fuera un egregor encima, ¿eso es verdad? sí, eso es alimento para las entidades más conscientes que utilizan toda esa energía de odio, de competitividad, todo eso rezuma emociones oscuras del ser humano. Y es fantástico para ellos. Solo tienes que, por ejemplo, yo el otro día estaba pensando, ahí va. Cuando yo participaba en conciertos, cuando tú vas a un concierto, en un estadio, había un concierto y tú podías observar, yo observaba y sentía toda la energía que se acumulaba violeta, eran emociones de amor, de vibración alta con ese cantante, tú las podías incluso tocar y sentir, y todo eso podías trabajar con ello. El ser humano que controla la energía, que sabe cómo controlar la energía, puede utilizar toda esa energía acumulada y dispersarla como si fuera un foco. La puede dispersar, coger y modelar. ¿Entiendes? Entonces, Ujú. si yo podía percibir toda esa energía y podía cogerla para mis fines, ¿cómo no puede alguien, un ser humano, también, estar en un estadio de fútbol, por ejemplo, con toda esa violencia, ese machacar al adversario, ese coger en ese momento esa energía para sus fines? ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Eh, Puede ser un ser humano o no. También puede ser desde el mundo sutil, eh, absorber y coger toda esa energía y acumularla. Mm. Todos los acontecimientos que hay a través de la televisión y que resuman por doquier energía bipolar de un polo o de otro, puede ser utilizada para distintos fines. Imagínate, Wow. ¿sabes? Ujú, ujú. Pero puede ser utilizada por las personas que lo están viendo. No, por terceras personas o terceras entidades o entidades. Es Sí, decir, toda pues esa me refiero cuando energía, estamos en buena toda vibra, esa, ¿eh? toda esa energía que había cuando hubo el encierro, toda esa energía Sí. remanente de estar encarcelado, es suculenta para quien le guste esa energía. No hablo de seres humanos, ¿vale? Claro. Por ejemplo, en una ocasión, ¿vale? A ver cómo Porque te había miedo, explico. porque había incertidumbre, porque había duda. Pero se le salieron el tiro por la culata, porque también empezaron a despertar más personas. Sí, pero eh, las tensiones que hubo, las emociones, también hubo dos polos, unos que despertaron, otros que se trabajaba con el miedo, Ana, y el miedo estaba muy generalizado. Y el miedo es una emoción que para muchas entidades es como la miel Claro. y que se puede acumular. Las energías de miedo se pueden acumular para otros fines diferentes, ¿vale? Eh, lo sé porque, por ejemplo, tuve una experiencia en la que se me dijo que tenía que trabajar con una energía bastante potente. Y en una ocasión, no voy a dar nombres ni nada, pero estuve en un grupo, estoy en un grupo y ese grupo se fue a hacer meditación y a cantar el OM a un lugar muy potente, con una energía muy potente. Entonces en ese momento me dijeron, este es el momento de que actúes. ¿Vale? Yo veía el foco de energía y el OM
que cantaban expandía más. Y ese momento cogí la energía para un fin, ¿vale? Cogí como si fuera un bombero, cogí toda esa energía y la focalicé en este plano y en otros planos, ¿vale? Entonces, si yo puedo hacer eso, imagínate en el lado opuesto que pueden hacer. ¿Me entiendes? Claro, Entonces, lo interesante es lo que volvemos a retomar. Entrar en paz, entrar en equilibrio y no entrar en polaridad. Es decir, que del exterior no te manejen hacia un lado ni hacia otro. Que te mantengas en armonía. Es un trabajo, ¿eh? Mantenerse en armonía, pero es importante estar así para no alimentar o controlar tu propia energía también, ¿vale? La claro. propia energía se puede controlar, ¿entiendes? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de nuestros televidentes y se la podemos contestar. No sé si Por alguno quiere, aquí, en ese mucho momento puede viéndonos, hacerlo. mucho saludando, pero no. No preguntan, no pasa nada. ¿Tienes alguna pregunta? Es que lo de la energía de los estadios de fútbol y otros acontecimientos como las meditaciones grupales, que la desaconsejo cuando sean momentos en los que se dice el portal 999, por ejemplo. Yo desaconsejaría estas reuniones con esa perspectiva, porque no sabemos lo que podemos, quién está ahí al lado para absorber nuestra propia energía, o la energía del grupo, o la energía mundial. No sabemos quién puede manejar. Yo puedo hacer una meditación conmigo mismo desde un punto sin tener que conectarme con el inconsciente colectivo, por ejemplo, porque de ahí chupan mucho. Pregunta, ¿quieres preguntar algo? Pues no me queda ninguna preguntilla ahora mismo. Lo que sí me gustaría, me encantaría, Fernando, es que nos cuentes proyectos tuyos, nos cuentes dónde te pueden encontrar. Ah, claro. Eh, Podéis encontrarme en la página web fernandoailagas.com. Ahí me pueden encontrar, me pueden encontrar por aquí, por Instagram, me pueden encontrar por YouTube. Tengo ahí muchísimos vídeos que explico un poco no solamente mi trayectoria, sino cómo trabajar con la energía propia y poder mantener nuestro equilibrio. Y bueno, parece ser que Carmen de Rivas dice que al cerrar los ojos ve un ojo. A ver, depende del ojo. Algunas veces se encuentran ojos tipo lagarto, ¿de acuerdo? Si es tipo lagarto, eh, podemos ya ver si puede ser o una entidad, un- una entidad, o también cuando se ven ojos suelen ser eh, extraterrestres, ¿vale? No de muy buena calaña. Pero bueno, eso es trabajar y ver el origen. El origen. Yo he tenido alumnos que veían ojos y cuando estuvimos viendo el origen de ahí, eran entidades, eh, siempre se dice chungas, pero que tratándolas con luz y podríamos decir que se desalojaban y podíamos darles el bote. Ujú. Bien, también tiene su página web, que es muy interesante. A mí me encanta, la verdad. Eh, de los chungos, de los seres demonios, eso, últimamente he tenido hay ataques físicos. No puedo decir que no haya ocurrido, ¿eh? Hay ataques físicos
cuando manipulan a agentes de tu entorno que pueden herirte. Pero lo normal es que no nos toquen. Solamente cuando en una ocasión estuve trabajando en distintos planos para liberar a mucha gente, porque trabajamos también en eso, en liberar gente en planos astrales bajos. Cuando liberamos esos planos que están gestionados por entidades oscuras, vamos a hablar de demonios, no les gusta tanto, no les gusta que les quiten el alimento. Entonces, estás expuesto a que te ataquen, ¿sabes? Es que en el programa que hicimos con Alberto el otro día comentaste algo, pero no sé si te Bueno, apetece o no comentarlo. esto es lo que te he contado, que cuando nosotros trabajamos para liberar a almas que están atrapadas, entre comillas, en planos sutiles, gestionados por entidades oscuras, es que las entidades oscuras se pueden montar un escenario, ¿vale? Y engañarte cuando traspasas el umbral. Cuando traspasas el umbral, muchas veces te engañan. Entonces, te meten un plano que parece que es el cielo, ¿vale? Pero no es el cielo. Entonces, van metiendo a gente, y llega un momento en que algunas veces entramos en esos planos y decimos, ¿cuánta gente hay aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Y en esta ocasión que me encontré con gente que estaba ahí, dije, no, no, no. ¿Quién es quien gestiona este plano? Y me encontré con un ser oscuro. Entonces dije, no, 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 no. Muchas veces cuando entramos en esos planos no solemos tocar nada, ¿vale? Pero en esta ocasión la gente estaba como hipnotizada, ¿vale? Entonces quitamos a todos esos seres humanos de ese plano y dejamos a la entidad ahí sola, ¿me entiendes? Y pasó una semana y esa entidad me atacó, ¿vale? A través de varias personas. Así de claro. Entonces, tuve que poner medidas para poder encapsular a esa entidad y deshacerme de ella. ¿Me entiendes? Ataque físico. Ataque físico, sí. Porque era tan fuerte que podía empujarte, imagínate, Ana, empujarte hacia afuera y poseerte, ¿vale? Y tú me atacas físicamente, ¿de acuerdo? Entonces, puede ocurrir. Es una de las opciones que te digo que puede ocurrir. Y cuando al día siguiente la cogí y pregunté a quién es, qué ha pasado, me di cuenta que lo que había hecho la semana pasada era, como te dije, la venganza se sirve en plato frío. Entonces, vio la oportunidad y la cazó al vuelo, ¿vale? No. Pero bueno, ese ser o demonio ya está fuera de aquí. Y bueno, eso es lo que te contaba, que algunas veces los ataques pueden ser físicos. ¿Vale? Y nada, Pero tu luz tu luz, la luz que esa que tienes tú tan grandísima, pues también bueno, es algo disipa. que si estás dentro de este mundo tienes que apechugar que puede ocurrir, ¿sabes? No todo son flores, luz. Estamos en un plano donde hay interacciones con otros planos y pueden ocurrir estas cosas. Lo único es aprender que puede ocurrir y tener remedio. Claro, pero la oscuridad, pienso yo, ¿qué es lo que se combate? Con la luz, con el amor, claro, ¿no? Algunas veces. Pero cuando uno es muy tozudo, se necesita otros remedios, ¿sabes? Pero sin rencor. Uno no puede meterse
no se puede apagar fuego con fuego. Entonces, desde el amor, yo te deshago y te llevo a la fuente, desde el amor. Pero el amor no es, mm, el amor también es entender que él eh, ha hecho algo y es causa-efecto. Claro. Ahí tenemos nuestro queridísimo que amamos San Miguel, con la Pues sí. espada en la mano y el pie en la cabeza de... Bueno, la última pregunta, cuéntame. ¿Tienes alguna pregunta? Pues no tengo ninguna preguntilla más, la verdad. Vale. No sé si para aquí, Bueno, a ver, espacio de Reiki se ha unido. Para aquí, al cerrar. No, por aquí no hay ninguna más. No. bueno, lo que podemos hacer es dejar el cajetín abierto para que puedan hacernos preguntas después. Si te has perdido toda esta entrevista, puedes hacer preguntas. En cuanto yo como lo voy a compartir, me va a llegar tu pregunta. Y a raíz de esa pregunta yo te contestaré lo que sienta. ¿Sí? Ujú. Genial. Bueno, Pues ha sido un placer. placer mío, Fernando. Ya sabéis todo que Fernando, pues lo queremos muchísimo porque forma parte muy importante de la familia de Podcast desde el corazón. Muchas gracias. A ti, gracias a todos por vernos.